Y bueno, ¿qué les parece que así de pie recibimos al pastor Ángel Osorio, que es nuestro invitado en esta tarde? Y pues bueno, pastor Ángel, muchas gracias por venir. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí, sembrar en esta casa. Muchas gracias. Ok. ¿Dónde está? Ok. Gloria a Dios. Me dijeron que el grupo del segundo servicio es muy emotivo. Y que tienen mucha gratitud, que aman a Dios, que no les importa el qué dirán, su corazón es de Dios. Amén. Bueno, estoy agradecido con el pastor. Yo voy a dar testimonio también, pastor. En algunos talleres que ha compartido nuestro hermano, pues han sido de mucha bendición para mi vida. Hemos tomado algunas situaciones que nos han apoyado al trabajo pastoral en la iglesia Templo Betel en Ciudad Nezahualcóyotl, quien les mandan muchos saludos, y ha sido de mucha bendición. Yo en una forma pública y personal le he comentado al pastor que es una persona de una talla diferente, de una visión muy especial. Y quiero felicitarles porque son privilegiados al tener a nuestros pastores como sus pastores, que les guían, que les llevan, que les conducen, que les enseñan. Eso es algo tan importante. Enseñar nos lleva a un crecimiento, a un desarrollo, a una madurez, a una fructificación. Y somos lo que somos, claro, primeramente por Dios y enseguida por el conducto que Dios utiliza para hacer que nuestra vida desarrolle. Amén. Entonces, ¿por qué no se dan un aplauso a ustedes mismos? Y ustedes mismos dicen: me felicito porque el Señor me ha permitido estar aquí, y espero que la estancia en este lugar, hermano, sea echando raíces, no sea así como ave de paso, sino que eche raíces. Y sabe que en este lugar su vida va a ser fructífera para la gloria del Señor. Ocupe su lugar, por favor. Viene conmigo mi esposa, si quieres poner en pie, mi hija Diana, y uno de mis pastores allá en Betel, Andrés, con su esposa Marce, y viene con sus pequeños, Isaac, y un torbellino que tenemos allá adentro, que es, nosotros le decimos Marcelo. Ahorita que estaba escuchando a la hermana compartir su testimonio de la niña que se subió a la azotea del segundo piso, ¿dónde está la hermana? Hermana, su hija tiene un hermano en fe que tienen el mismo espíritu, hermano. Tienen el mismo espíritu. Nos descuidamos y están haciendo cosas tremendas. Entonces, mire, no está sola, hermana. También Marce sufre con su hijo. Ok. Cierra tus ojos y solamente dile al Señor: sigue hablando a mi vida. Sigue hablando a mi vida, Señor. Yo quiero conocerte más y más. Y este día, Señor, tú tienes una palabra. Tienes una acción, tienes un movimiento para nuestra vida, Señor.
y te damos gracias por tu presencia y por la presencia de tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuántos conocemos a Dios? Sabe, en estos días, de hecho yo ya les prediqué a ustedes como 4 veces en esta semana, porque aún en mis sueños, anoche yo les estaba predicando y dije tres veces, y no es otra cosa más que la misma presión de pedirle a Dios la palabra propia. Y en esta semana, hermanos, la pregunta para mí era: ¿qué tan real, qué tan verdaderamente y hasta cuándo y hasta cuánto tú conoces a Dios? Porque déjame decirte que al paso de los años, y felicidades por sus 14 años, pero creo que aquí, como en todas las iglesias, hay gente que se va aunando, que se va sumando, que se va haciendo parte de, que vienen de una trayectoria de más tiempo. Y a veces en el caminar nuestro vamos siendo personas de costumbres, de tradiciones, y desafortunadamente establecemos religiones y establecemos esa relación como una religión y pensamos que conocemos, pero a veces en las circunstancias, en los momentos que vivimos, nos damos cuenta que no es tan profundo el conocimiento de Dios para nuestras vidas. Yo alabo a Dios por la enseñanza que continuamente se está dando en este lugar, porque es la que nos está llevando realmente a conocer a Dios, y eso va a marcar una gran diferencia en los aspectos de nuestra vida, en los momentos que pasemos, en cómo lo enfrentamos, en cómo decidimos, en cómo vivimos. El conocimiento pleno de aquel que llamamos Padre, de aquel que llamamos Dios. Leía acerca de Job, y Job llegaba un momento en su vida que reaccionaba y decía: de oídas te conocía. La experiencia misma, Dios mostrándose día a día en nuestra vida, tanto testimonio. Yo sé que los que no pasaron también tienen un testimonio de la realidad, de la veracidad, del poderío y de la misericordia y de su amor de nuestro Dios para sus hijos. Pero esto a veces es esporádicamente, cuando Dios quiere mostrarse, caminar con nosotros día a día. A veces pensamos que conocemos a Dios por el tiempo que llevamos en los lugares, reuniéndonos, asistiendo. Pero la Biblia nos da el testimonio, la enseñanza de un hombre llamado Felipe. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vamos atrás, en el versículo 8 y versículo 9, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Alabo a Dios porque en este lugar se tiene el cuidado de estar transmitiendo la enseñanza, la verdad, sin adulterar. La verdad de Dios.
Pero hay otros lugares, hermanos, en donde se ha distorsionado la enseñanza de lo que es el Padre para la vida de la iglesia, del pueblo. Hay tantos que por un sentimiento, por un deseo equivocado, malsano, manipulan y distorsionan la imagen de Dios. Y nos establecen un Dios de tradiciones religioso. Es ahí donde día a día y cuando estamos dispuestos a invertir en el reino para recibir el conocimiento, para tener el conocimiento, nos preguntamos, ¿por qué debo de conocer a Dios? ¿Por qué debo de conocer a Dios? Bueno, esto es, y ustedes lo saben, que cuando tenemos un conocimiento profundo de quién es el Padre, entonces todo lo que hacemos tiene un sentido diferente. Por ejemplo, nuestra adoración. Nuestra adoración. ¿Por qué debo de conocer a Dios? Porque dentro de lo que es en ese conocimiento, mi adoración cambia. Mi adoración cambia. Es un estilo de vida, es parte de mi vida. La adoración cambia. Mi servicio cambia. Hace un tiempo estuvimos aquí y nos llevamos algunas cosas como ejemplo. Aquí tenemos un buen grupo de servidores y de servidoras. Y yo no sé si a los hermanos que están parados están castigados. ¿Qué hicieron? Son de vigilancia. Están viendo quién ofrenda y quién diezma. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora parado? 2 horas parados. Tus pecados te son perdonados. Anda y vete. Su servicio cambia. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento de a quién están sirviendo. De a quién están sirviendo. Y yo veo a mis hermanas allá afuera, me llama mucho la atención una hermana que anda con algunas tatuajes y yo me identifico con ellos. Yo me identifico con ellos. Y los veo que entramos y nos sonríen. ¿Ah? Bienvenido. No tienen cara de suegra amargada. Cuando se muere el yerno, cuando liberan a mi hija, decía la hermana, gracias a Dios, Dios me liberó, me sanó y hasta el esposo se llevó. Yo necesito platicar con usted, hermana. No, mal pensados, no mal pensados, no mal pensados. Aquí está mi esposa para dar el consejo a otros. ¿Ah? Tengo que escucharla, cuál fue su oración. Conocemos a Dios y nuestro servicio cambia. 1, 2, 3, 4, hermano, no importa. En esta ocasión viene manejando el pastor Andrés. Y me dicen, el último servicio es hasta las 10 de la noche. Y yo estoy haciendo cuentas para regresar. Es una broma, pastor, es una broma. Yo estoy haciendo cuentas para regresar. Y él mañana se va a trabajar. Porque el que vive por fe soy yo, no él. A él sí lo mandan a trabajar.
y la escuela del niño y le digo, vamos a llegar noche. Dice, no importa. Y me lo dice con una sonrisa. Dije, no, pues de aquí en la noche a ver a dónde vamos y aunque lleguemos en la madrugada. Hermanos, el servicio, la forma de servir, cuando conocemos a nuestro Dios, cambia. No es con tristeza, no es por necesidad. Estamos dispuestos a decirle, híjole, el testimonio del hermano, de veras que me identifique con él, en donde dice que él estaba 3 capas abajo de podredumbre y allí fue la mano santa del Señor que lo sacó, lo levantó, lo puso, lo limpió, lo restauró, lo estableció en una posición diferente. Hoy puede dar testimonio de lo que hace Dios en su vida y fue por un servicio. Por una forma de servicio, por una forma de compartir al Padre. Hablamos lo que sabemos, reproducimos lo que somos. Y estos testimonios realmente dan conocimiento de hasta cuánto y hasta dónde conocemos al Padre dentro de lo que es la adoración, la oración, el servicio, el tiempo mismo, la economía. Qué difícil es muchas veces, hermanos, de lo que se hace para sacar la economía. Y vuelvo a decir, a veces una actitud que tomamos los pastores en una forma errada, equivocada de aplicación de la palabra, de la enseñanza de la palabra, en donde se amenaza, en donde se condena y se lleva al pueblo en esa enseñanza. Que se hacen las cosas por presión, no por amor ni por gratitud. Cuando tenemos ese conocimiento del Padre, hermanos, absolutamente todo cambia en el caminar, en la vida misma. Lo vemos en nuestras familias. Conocer a Dios es vivir en una completa dependencia de Él y en sus promesas. Qué triste es cuando tratamos de ayudar a Dios abriendo puertas que nos van a crear o nos van a meter en muchos problemas. Qué triste es muchas veces ver que en algunos recintos, algunos templos, en algunas iglesias, la gente es llevada a inclinarse a una mentira de lo que es Dios y se le establece una imagen distorsionada a comparación de lo que nos habla la palabra del Señor. Se crean imágenes distorsionadas. Yo no sé si a usted le tocó, a esta nueva generación no creo, pero a la generación, es la generación, ¿qué generación somos, pastor? De hierro, la generación de hierro, de los 60 para acá, para allá son los niños de guerra. Pero la generación de hierro, fuimos creados en una forma muy, una disciplina muy exagerada, a golpes, todo se manejaba a golpes. Hoy no, ¿verdad? Y una de las cosas con las cuales nos llevaban los padres era, si no te portas bien, te va a castigar. ¿Te va a castigar Dios? Te va a castigar Dios. Y entonces tenemos la imagen de un Dios castigador. ¿Yo quiero algo con ese Dios? No, porque es malo. Está esperando la oportunidad para agarrarme a golpes.
y en esa forma llevarme. Yo no quiero nada con ese Dios, porque es la imagen que nos crearon en una conducción, en una disciplina. Bueno, también así éramos, ¿no? Y no había otra forma. Pero esos eran los padres sin un conocimiento bíblico. Pero a veces los líderes llevamos a la iglesia en esta distorsión de la imagen o de lo que realmente es Dios para nuestra vida. Por eso es tan importante y seguimos o nos unimos al pensamiento de nuestros hermanos de que en la primera oportunidad, hermanos, en los talleres que se imparten en este lugar, usted sea parte de ello, crezca, aprovéchelo. No en todas las iglesias, no en todos los líderes se da lo que se está dando aquí. Entonces aprovéchelo, dele gracias a Dios por el pastor que tenemos en este lugar. Y miren, dentro de esa actitud, alteramos la imagen de Dios para crear una imagen propia, que nos guste, que se adapte, que sea como nosotros queremos que sea. Y así poder lograr el propósito, lograr llevar a cabo el propósito personal, aunque estemos chocando con la palabra del Señor. Dios es amor. Dios tiene misericordia. Pero tenemos un Dios justo, un Dios que nos ama y que no nos va a dejar ir más allá de lo que querramos ir. Vea por favor Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y no hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro Dios. Hemos intentado crear, hemos intentado formar un Dios a nuestro antojo, un Dios manejable, un Dios moldeable. Y a veces en nuestro diario vivir nos sumamos a esas actitudes. Y es ahí donde nos damos de topes con la pared, y es ahí donde tenemos algunos fracasos, y es ahí donde tenemos algunos dolores por lo que nosotros mismos estamos creando. Por ello es la importancia de por qué debo de conocer a Dios. ¿Por qué debo de conocer a Dios? A veces vemos lo creado y comparamos a Dios, pero Dios está muy por encima de la misma creación. Di unas citas más, pero quiero pedirle a nuestros hermanos que vayamos a Salmos capítulo 99. (99:9) 9 de Salmos. Exaltar a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es, y Dios tiene un pueblo, otra vez, y Dios tiene un pueblo santo. El conocer a nuestro Dios nos lleva a saber mi postura, mi trabajo, el tomar la palabra y aplicarla a mi vida, el vivirla, el hacerla mía,
Y si Dios es santo, tiene un pueblo santo. Un pueblo que trabaja sobre su vida, un pueblo que sabe que ese viejo hombre, que esa naturaleza tiene que morir y que tiene que empezar un proceso de una nueva criatura, todo nuevo delante de la presencia de Dios. Entonces es importante, hermanos, tenemos algún tiempo trabajando con pastores. 12 años trabajamos con pastores de la zona de Morelos. Qué difícil es trabajar con pastores. Qué difícil es trabajar con pastores. Al paso de los años, parece que la piel se vuelve más dura, más impenetrable. Y tomamos formas al paso de los años. Y a veces esas formas no son las formas de Dios, son las formas propias. Y qué difícil es llegar ante un pastor y decirle, hermano, no es así, es así. Conforme a la palabra es así. Y qué difícil es cuando escuchamos, cuando un pastor ha tomado una mala decisión, equivocadamente distorsionando la palabra o creando un Dios que se adapte y que le acepte formas de vida, que le acepte decisiones, pensando que Dios está de acuerdo. Cuando se viene a la palabra vemos que no es así. Qué difícil es escuchar. Llevamos 23 años trabajando con pastores dentro de la asociación y en algunas ocasiones hemos tenido que estar presente en situaciones personales, en situaciones de administración, en situaciones económicas, en situaciones de actitudes. Y entonces nos preguntamos, pues, ¿qué clase de Dios tenemos? ¿O qué clase de Dios conocemos? ¿Por qué nos comportamos? ¿Por qué decidimos? ¿Por qué actuamos así? No se entiende que es una persona que está continuamente preparándose. No se entiende que es una persona que sabe la responsabilidad, el compartir la palabra y en la forma como la compartimos, cómo la vertimos a la iglesia. Y de repente hay actitudes que no son las propias. Y entonces vemos que aún dentro de una posición de liderazgo se tiene no el conocimiento propio de quién es Dios. Dios es santo. Y tiene una iglesia, y tiene un pueblo, y tiene unos hijos que son. Voltee con su hermano y dígale, ¿cómo andas ahí? Y si le empieza a salir humo, apártese de él. ¿Cómo andas ahí? Esta palabra me estuvo así como... ¿Por qué? Porque como pastor yo tengo una licencia, hermanos, y no solamente para ministrar, sino una licencia para pecar. Amén. Es lo que pensamos. Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente. ¿A quién? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Estos días han sido como de reto para mi vida, hermanos. Estuvimos en un lugar del norte y muy amablemente los pastores de esa zona nos llevaron a desayunar, a comer, a cenar, y en una de esas comidas se juntaron otros pastores con nosotros. Y estuvimos conviviendo. Nos conocimos, cuándo va a visitar el lugar, y ahí estuvimos. Pero a los días nos mandaron mensajes
hablando de las actitudes y nos mandaron videos de las formas de caminar, de vivir, de ser. Y cuando yo vi ese video, yo no daba crédito. No daba crédito. Porque no es un cristiano, si me lo permiten, no es parte de la congregación, sino es una posición de liderazgo. Y estoy hablando de esto, hermanos, porque es lo que conozco, aunque cada día también vivimos en medio de la congregación. Y la pregunta es, ¿por qué hay esta actitud? ¿Por qué hay esta actitud? ¿Por qué somos tan ligeros en el aspecto de decidir, de meternos en situaciones que, aunque tengamos el conocimiento, estamos ahí? Decidimos en una forma errada, equivocada. Bueno, esto es la congregación, pero me voy a otro nivel. Yo de veras que esto me rompe la cabeza y no alcanzo a comprenderlo. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es porque tenemos un pobre conocimiento de lo que es el Padre para nosotros, de lo que es Dios para nosotros. Piensa. Estaba tratando con un pastor y su argumento me pareció algo tan impropio. ¿Por qué después de 34 años vienes a concluir en esto, que estabas equivocado? ¿Por qué decides de esta manera? ¿Sabes el impacto que va a ser de la iglesia? Y la iglesia se desbarató, la iglesia se diluyó. Y muchos regresaron a su vida antigua, argumentando la actitud. Pero aún en esas reacciones nos damos cuenta de que no hay un conocimiento propio de quién es Dios para nosotros, de quién es el Padre para nosotros. Y somos ligeros en ese aspecto. Somos ligeros en la decisión, en el paso que damos. No hay otro Dios como nuestro Dios, eso es un hecho, hermanos. Vea lo que dice, por favor, Isaías 45. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y ese es tu Dios. Y ese es tu Dios. Y ese es tu Dios. No hay otro. Creamos dioses, creamos imágenes que no se parecen absolutamente nada a nuestro Dios, y porque creamos un Dios que nos permita vivir, caminar y hacer como nosotros queremos, ese no es el Dios que declara y manifiesta la palabra. Y cuando yo volteo y veo actitudes dentro de lo que es liderazgo, volteo a ver a la iglesia y digo, si eso se está dando a esos niveles, ¿qué estará pasando acá abajo? ¿Qué estará sucediendo acá abajo? No podemos crear, o sí lo podemos hacer, pero vamos a tener mucha confusión y vamos a crear mucha confusión a nuestras generaciones.
¿Conocemos a Dios? Dice Génesis, ese no te lo di, ya lo puse a hablar, que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Voltea a ver a su hermano, voltéelo a ver. ¿No está divino? Y usted dice, se parece a Dios. No es cierto. Discúlpame por romperte ese sueño, esa imagen. No es cierto. Conocemos a Dios en su carácter, en su intervención, en sus áreas, el sanador, el salvador, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando dice que fuimos creados conforme a su imagen, y esto al rato usted nos los endereza, por favor, nos los corrige, pero a veces pensamos que es en lo físico. Mire, Isaías, Ezequiel, describían a Dios y yo no le encuentro forma. No encuentro forma y que yo pueda decir en mi entendimiento de lo que es Dios, yo pueda decir me parezco a Dios. Pero Él trabaja en nosotros, en nuestro carácter, en quitar todo lo viejo, todo lo viciado, todo lo humano, todo lo carnal, y establecer, dijo un hermano aquí, su ADN. Decía que la hermana le pasó su ADN. ¿Y qué le pasó a la hermana? Oh, Dios te liberó de que fuera el ADN de la hermana. Era el ADN de Cristo que había en la hermana. Porque si no, tenemos que venir a la palabra para entender un poco más quién es Dios, para saber más de Dios, de acuerdo a la palabra. ¿Sabe? A veces, insisto en esto, creamos un Dios para poder manejarlo, para poder controlarlo. La oración inclusive cambia cuando conocemos a Dios, pero cuando no, le decimos que vaya a evangelizar, que vaya a visitar, que vaya a orar por los enfermos, que vaya a levantar a los caídos. Le decimos que vaya. ¿Sí ha escuchado esas oraciones? Señor, mi familiar está mal, ve. Señor, hay esta situación, ahí te encargo. Y hasta, bueno, el Señor se parece al celular hoy en día. ¿Por qué? Porque ahí está el niño dando lata. ¿Y qué le damos para que se calle y para que se entretenga? ¿Qué le damos? El celular. Y en nuestras oraciones por nuestros hijos le decimos, Señor, ahí te lo encargo, a ver qué haces con él. ¿Sí se da cuenta que a veces creamos un Dios que podamos controlar? Un Padre que podamos controlar. Cuanto esto es responsabilidad nuestra. Somos nosotros. En el conocimiento vamos y lo hacemos. Nunca, ahí le va otra para que se ponga más triste. Usted nunca va a poder controlar a Dios. Bueno, al Dios que nos habla la Biblia, nunca lo va a poder controlar. Si es el Dios que en un momento usted ha creado o piensa que es.
y lo ponemos en esa falta de al nivel nuestro y no conocemos a Dios, porque a veces no conocemos la Escritura que nos habla de ese Dios. Insisto, por eso la importancia, aproveche por favor, la enseñanza, la revelación de la palabra que se da en este lugar. Por favor, aprovéchelo. Dios salvó mi matrimonio por la enseñanza de la palabra. Eso solamente lo puede hacer Dios a través de su palabra, el verdadero Dios. Y mantenerme ahí, y enriquecer y crecer dentro de lo que es el matrimonio, la familia, dentro de la restauración, eso nadie lo puede hacer más que el Padre. Cuando es una realidad en nuestra vida, cuando es un conocimiento vago, hermanos, seguimos rayando en el mismo lugar, seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos teniendo los mismos pecados. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Conocemos al Padre a través de Cristo Jesús. Cuanto más conozcamos del Padre, más profundamente, más firme, más arraigada será nuestra fe y nuestro amor hacia el Padre. Creo que la fe de muchos fue probada en este tiempo, y no solamente por el tiempo de pandemia, sino todos los tiempos hay momentos difíciles. Ahí es donde es probada nuestra fe y ahí es donde realmente se manifiesta si conocemos al Padre o no. Algunos, al escuchar la palabra Padre, tienen una reacción por la experiencia vivida en su infancia, por la actitud de los padres, por el daño moral, por el daño físico que los padres hicieron a sus hijos. Y yo quiero hablaba con una persona de congregación y cuando se hablaba del Padre ella lloraba. Cuando se hablaba en la prédica del Padre ella lloraba. Yo decía, está tocada por Dios. Y hasta un día que le pregunté, ¿por qué llora cada que hablamos del Padre? Y cuando ella me dice la experiencia que tuvo con su padre, entendí muchas cosas. De esto ya había pasado mucho tiempo, mas sin embargo ella seguía presente en la actitud del padre hacia ella en agresión. Y se hablaba del Padre, se hablaba de Dios, y ella tenía un concepto, ella tenía una imagen de Dios como Padre relacionado a la actitud que su padre terrenal consanguíneo había tenido con ella. Y a veces no queremos conocer a Dios porque lo relacionamos con nuestro Padre terrenal, por lo que hizo o por lo que no hizo. Y tenemos ese sentimiento. Y tenemos esa herida que no hemos atendido y que de tiempo en tiempo vuelve a sangrar. Y entonces no nos interesamos mucho en conocer al Padre Celestial porque lo relacionamos con el Padre terrenal.
He escuchado a hijos decir que tienen un sentimiento no muy propio hacia su padre porque nunca los abrazó, porque nunca les dijo una palabra, porque los elogios, porque las actitudes de cariño, de respeto eran para el otro hijo o para la otra hija. Y se sentían hechos a un lado. Se sentían como que no les amaba, como que no les importaba. Y relacionan la persona de Dios, el Padre, con la actitud de un Padre terrenal. Y van creciendo y van viviendo con eso en sus corazones, que les impide realmente el deseo, el anhelo de conocer más a Dios como Padre. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque yo sé que no es de labios solamente, es un trabajo realizado por los padres espirituales en este lugar. Por los padres espirituales en este lugar. Que corrigen, que sanan, que restauran, que levantan, que acompañan, pero también que disciplinan. Que te dicen, no es correcto, no está bien, ajústale, compónle. Yo quisiera en esta hora, si el pastor me lo permite, no se arrepiente. Nada más les va a decir, hermanos, el hermano Ángel tuvo que irse porque surgió una urgencia, se tuvo que ir. No me voy a poner en el papel del pastor, pero sí me voy a poner el papel y en la posición de padre. Si esta actitud, si esta agresión, si este abuso, si esta ofensa, si esta herida, si este sentimiento, si este pensamiento producido por la actitud de un padre, quiero pararme aquí como un padre y en representación de tu padre y decirte, perdóname. Perdóname. Perdóname por no darte el tiempo. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname por no creer en ti. Perdóname por el daño moral que te hice. Perdóname por abusar de ti. Perdóname por agredirte. Perdóname por esa palabra que estableció una maldición. Porque te dije que no ibas a hacer nada
que ibas a ser un fracasado, que ibas a terminar mal, que nunca nadie te iba a acompañar. Perdóname. Si esta palabra es para ti, yo quiero que te levantes, que te pongas en pie. En una señal de decir yo perdono. Yo perdono. Porque lo que tuve en relación con mi padre está afectando o afectó mi relación con Dios como Padre. Y que así como yo me he puesto en una posición de padre representando a aquel que no hizo las cosas en una forma correcta y decirte, perdóname, tú puedas en esta hora decir, yo te perdono. Yo perdono. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.